¿Cómo estamos, mis amados? Amén, bendecidos y en victoria. Qué gusto volver. ¿Cuántos están disfrutando de la presencia de Dios? Creo que lo pueden hacer un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos están disfrutando de la presencia de Dios? Amén, siempre es maravilloso, siempre es bueno poder disfrutar juntos, ¿no? No hay nada mejor. No hay nada más maravilloso que disfrutar de la presencia de Dios y hacerlo juntos, en familia, en armonía, como hermanos. Qué lindo, qué maravilloso y qué privilegio, qué honor el poder estar aquí una vez más, de vuelta los miércoles, disfrutando de todo lo que Dios tiene para nosotros en esta nueva aventura, en este nuevo estudio. ¿Qué estudio estamos iniciando, mis amados? Esther. El libro de Esther, y le aseguro que es un libro maravilloso. Bueno, la Biblia es un libro maravilloso, ¿no? Y todos los libros que contienen esta sagrada palabra de Dios son maravillosos. Y Esther es así, pero es único, indudablemente es único. Y antes de continuar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias, Padre, por estar aquí, por traernos a este lugar. Qué bueno poder aprender, qué bueno poder conocer, qué bueno poder escudriñar, meditar. Tantas cosas maravillosas, tantos misterios, Señor, tantos tesoros, secretos ahí ocultos, poder, infinito poder que has puesto en nuestras manos. Sabiduría infinita al alcance de nuestra mente, Padre. Y gracias por estar aquí, Espíritu Santo, y confiamos en que serás tú, mi Dios, quien nos enseñe detalladamente hasta lo más mínimo de este maravilloso libro. Te damos toda la gloria y la honra y te rogamos una vez más que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria, el imperio y la alabanza sea solamente para ti. Amén y amén. Bien, iniciamos con el libro de Esther, ¿no? Y esta va a ser una introducción, una breve introducción a lo que será quizás uno de los estudios más maravillosos de los que podamos ser parte. Así que no se lo pierda, ¿verdad? Este es apenas el inicio. Y yo confío en que vamos a terminar siendo más de los que iniciamos ahora. Parece que no todos lo creen. Bien, vamos a iniciar en el capítulo 1 de Esther, verso 1, pero antes vamos a dar una breve introducción. En sus notas dice: bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura juntos. Antes de embarcarnos en el estudio de este maravilloso libro, me gustaría darle a conocer unas cuantas cosas. En primer lugar, este no es un estudio típico, porque Esther no es un libro típico. Es único en su género y contribución al canon bíblico. En segundo lugar, las cosas más significativas que aprendemos probablemente se relacionen con la naturaleza y la actividad de Dios en la historia humana. Esther nos invita a pensar más allá de nuestras vidas individuales. Este libro nos da una visión más amplia e inspiradora que fortalecerá nuestras vidas en lo individual y profundizará nuestra relación con Dios. Más o menos el enfoque de este libro: conocer la naturaleza de Dios, la actividad de Dios en la historia humana, cómo Dios interviene en la historia humana, porque Dios, mis amados, Dios es un Dios creativo, ¿no? Si no, mire la creación. No sé si ustedes han leído o han escuchado hablar de la elegía, por ejemplo, la Odisea de Homero, obras literarias de renombre. ¿Han escuchado? ¿Sí? No, tenemos, por ejemplo, Aquiles, ¿verdad? Un gran guerrero griego, decía el más temido por los troyanos, ¿no? Y es un género épico
que hasta el día de hoy es considerado como una gran hazaña esa obra literaria, como una gran obra de arte. Bueno, Dios es más grande que Homero, ¿verdad? Y por mucho. Y las obras que Él escribe con su propia mano no solamente pasan en la imaginación, sino que las hace reales. Lo sobrenatural de Dios en la realidad de la vida humana. Eso pasó con Esther y eso pasará también con nosotros mientras estudiamos este libro. En tercer lugar, y lo más importante, es que confío que usted tome a Esther de manera personal. Esther nos relata la dramática preservación de los judíos persas cuando estaban a punto de ser aniquilados y termina con el establecimiento de la fiesta de Purim, que los judíos todavía celebran en todo el mundo. La importancia del libro, sin embargo, no se limita exclusivamente a los judíos. Eso es importante reconocer, ¿no? Y desde ya se lo digo, ¿no? Si usted quiere aprovechar al máximo este estudio, si usted quiere aprovechar al máximo este libro, le ruego que cada versículo, cada texto escrito en el libro de Esther lo tome de manera personal, ¿sí? Si usted ve que se levanta un tal Amán, ¿verdad? Ya le estoy haciendo spoiler, en contra de los judíos, usted no vaya a decir, ay, pobrecito los judíos, uy, qué mal la pasaron. No, diga, este Amán no se estaba levantando solamente contra los judíos, se estaba levantando contra el pueblo de Dios y nosotros somos parte del pueblo de Dios. Entonces tómelo personal porque es personal, de hecho. Si Amán hubiese tenido éxito, la genealogía de donde vendría Jesús, nuestro Salvador, se hubiese perdido. Así que Amán no solamente estaba atacando a los judíos, estaba atacando todo el propósito y el plan de Dios que tenía incluso con nuestras vidas. Así que tome el libro de Esther de manera personal porque le aseguro que es personal. ¿Estamos, mis amados? Y si es así, vamos a poder disfrutar al máximo todo lo que Dios tiene para nosotros en este libro. Antes de descubrir la ubicación de los libros en los corazones del pueblo judío, consideremos su lugar en la Biblia judía. Y esto es un detalle interesante, la importancia que los judíos le dan al libro de Esther. La Biblia judía, llamada tradicionalmente Tanakh, la palabra Tanakh es un acrónimo de las tres palabras que representan sus tres secciones. La Torá, que para nosotros sería el Pentateuco, los libros de Moisés, conocidos también como la Ley, el Nebem, que es el libro de los profetas, y el Ketubim, que son los escritos, los libros históricos. Para encontrar a Esther tenemos que abrir la Biblia judía por el Ketubim. Ahí ustedes tienen arriba cómo se escribe, ¿verdad? Ketubim. O escritos. 5 libros componen esta sección: Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y por último Esther. Esta colección de libros es conocida como los 5 rollos, o en la terminología hebrea, el Megelot. Estamos aprendiendo hebreo ya, ¿eh? Los 5 rollos, el Megelot, de los cuales, de hecho, Esther, según los judíos, es conocido como el gran rollo. O sea, de los 5 rollos, de los 5 grandes rollos, Esther es conocido como el gran rollo por excelencia. Esa es la importancia que los judíos le dan al libro de Esther. Y claro, ahí se relata la salvación de ellos en medio de un conflicto que los persas querían tener contra ellos. Y así se le llama. En hebreo sería el Megelá, ¿verdad? Algo así debe pronunciarse, no sé, no soy hebreo. Que precisamente significa el rollo por excelencia. El libro de Esther, el Megelá. Es tan importante este libro que en la fiesta de Purim, ¿verdad? Que es la fiesta que se celebra, y lo vamos a ver al final del libro, es la fiesta que se celebra en memoria de la salvación de los judíos en este conflicto. En la fiesta de Purim se lee este rollo, el libro de Esther, se lee el Megelá texto por texto.
no importa todo el tiempo que lleve. Se reúnen las familias y leen el Meguelá, texto por texto. No importa cuánto tiempo pase, lo siguen haciendo fielmente y lo disfrutan además. Cada palabra, cada versículo, ahí, sin preocuparse del tiempo. Tanto así que si llegaban tarde después a cualquier otra reunión, sacaban pecho y decían, llegué tarde, discúlpeme, llegué tarde, es que el rabí nos leyó todo el Meguelá. Y lo decían gozoso. Y era una excusa perfecta, o sea, nadie podía decir, esa excusa no es válida, porque todos sabían la importancia que tenía el gran rollo, el libro de Esther. Y lo decían así, es una frase ahora tradicional, dice, es que llegué tarde porque me estaban leyendo todo el Meguelá. Interesante, ¿no? De manera que aquí lo tienen, mis amados hermanos, y no habremos recorrido todo el camino si no hemos estudiado antes todo el Meguelá. Así, si ustedes llegan tarde a un lugar, podrán decir, es que Agner nos dio todo el Meguelá. Pero no se asusten, lo más probable es que no los invada el tedio, sino que disfruten uno de los momentos de mayor bendición en su vida. Cuando lea la última página, conocerá tan a fondo esta fascinante historia como su propia mano. Llegará incluso a encontrar su propia historia dentro del libro, si es que está dispuesto a ello. ¿Lo está? ¿Está dispuesto, mi amado hermano? Si es así, empecemos. Esther capítulo 1, verso 1. Y lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Amados, hay algo delicioso en escribir las primeras palabras de una historia. Quizá el escritor anónimo escogido por Dios para escribir las palabras de Esther pensó en forma similar. Aunque parece perfectamente natural empezar una narración de esta forma, en realidad es rara. ¿Cómo empieza el libro de Esther? Aconteció en los días de Asuero. Y uno puede decir, pero bueno, hay algunos textos que ya inician así, aconteció en los días de... ¿Qué hay de importante en esto? ¿Qué hay de especial? Mis hermanos, ¿se acuerdan lo que le dije? Vamos a estar leyendo y estudiando hasta los más mínimos detalles, porque le aseguro, miren, en este libro, en este maravilloso libro, cada coma, cada punto, cada tilde, le aseguro que esconde un gran tesoro para nuestras vidas. Y no vamos a desperdiciar ni una sola coma de este sagrado libro y de esta maravillosa historia del libro de Esther. Las narraciones bíblicas empiezan por lo común con un aconteció, pero omiten en los días de. El libro de Esther, sin embargo, se abre con ambos segmentos entretejiéndose. El resultado, según algunos eruditos, es un comienzo parecido al de un cuento popular, con el aura de había una vez en los días del gran y glorioso rey Asuero, rey del vasto imperio persa. ¿Se da cuenta? Ese es el equivalente a aconteció en los días de Asuero. Es igual que hoy en día cuando leemos una historia, cuando contamos un cuento, decimos, había una vez. ¿Le ha pasado cuando lee los cuentos de pronto para los niños? ¿Sí? No sé, ¿a cuántos le leyeron cuentos de niños? ¿Sí? A mí me leían las historias de David, de la Biblia. Eso de Caperucita Roja yo ni sé qué es. Yo me enteré recién ahora después. Pero entonces, siempre que se contaba un cuento se decía, había una vez, y se sigue, ¿no? Había una vez en algún bosque lleno de no sé qué cosa y cualquier vaina, ¿no?
Es lo mismo que está pasando aquí. El autor está diciendo, había una vez en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India a esta Etiopía. ¿Y por qué es importante esto, mis amados? Ya lo vamos a ver más adelante. Para empezar, el año en el que sucede esta historia es el 483 antes de Cristo. El tercer año de reinado de Jerjes. Jerjes es el rey Asuero, ¿sí? No sé cuántos vieron la película de 300. ¿Vieron algunos la película de 300, esta de Leónidas? No, mejor lea la Biblia, hermano, no vean las películas tampoco. Bueno, para los que quizás vieron esa película de esto de Esparta y todo eso, bueno, el rey Jerjes que aparece ahí, que es todo así con aretes, todo feo, bueno, ese es el rey Asuero de la Biblia, es el mismo. El rey Asuero históricamente es el rey Jerjes. Entonces, de hecho no era tan feo. Vamos a ver más adelante lo que un historiador nos dice acerca de este rey. Pero para que tengan más o menos un sentido del contexto de la época, Jerjes entonces sería el rey Asuero, que es el rey que está reinando, valga la redundancia, en el libro de Esther. Su camino de ascensión al trono es significativo para nosotros. No fue el hijo primogénito de Darío I, pero fue el primer hijo que le nació a Darío siendo ya rey de Persia. Por las venas de Jerjes corría una doble porción de sangre real. Su madre fue Atosa, la hija de un rey que entre los gentiles difícilmente podía haber tenido más importancia para los judíos en la época de su reinado. La primera parte de Esdras nos ayuda a entender mejor el contexto de esta época. Y vamos a ir a Esdras, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver quién fue el padre tanto de Darío I como de Atosa, que fueron la madre y el padre del rey Jerjes, el rey Asuero. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, por favor. Gracias. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y ahí usted puede leer todo el capítulo, ¿no? Para que entienda más o menos la importancia que tiene Ciro. Ciro vendría a ser el abuelo del rey Asuero, que es el rey que estamos considerando en este estudio. Y miren la importancia que tiene Ciro. Ahí ustedes pueden ver en sus notas cuál es el rey identificado mencionado por Esdras. Ciro. ¿Qué gran importancia tuvieron sus acciones sobre los israelitas? Usted lo puede leer en todo el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 2, pero se lo resumo. Ciro, en medio de que los israelitas están, digamos, en Persia, dominados por el imperio pérsico, digamos, en medio de eso, Ciro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que todos pueden regresar a su tierra de origen. Y no solo eso, sino que dice que le va a edificar casa a Dios en Jerusalén. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene este rey para el pueblo judío? Ciro es el abuelo del rey Asuero. Y gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Ciro, Ciro fue instrumento para que el pueblo de Dios pueda regresar a Jerusalén y puedan edificarle una casa a Dios. Hasta aquí estamos dentro de la historia, dentro del contexto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Ciro el Grande nació en unas condiciones que al final favorecerían su carrera política. Su madre era meda y su padre era persa, convirtiéndolo en una opción aceptable para unificar a los pueblos medo y persa.
con una sorprendente facilidad. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia, que era el hogar de los israelitas desterrados. Entonces promulgó el decreto que encontramos en Esdras 1, que permitía a los exiliados regresar a Jerusalén. Sin embargo, algunos nunca regresaron, un hecho que fue clave en la historia de Esther. Ahora, sin tener en cuenta la razón por la que Ciro haya podido promulgar el decreto, ¿cómo explica Isaías, capítulo 44, verso 24 al 28, sus acciones? No, te dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, note, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces, hay muchos historiadores que dicen: bueno, Ciro promulgó ese decreto, que todos puedan regresar del exilio para ganarse el favor de los exiliados y así tener un reino próspero, lleno de paz. No quería rebeliones. Sin embargo, mis amados, la realidad es esta. Cuando Dios tiene control de un pueblo, y todos sabemos que Dios es el Dios de Israel, y cuando Dios promete algo, como le prometió a Israel, que voy a ser tu guarda, que voy a ser tu protector, que no te voy a abandonar, mis amados, no hay diablo, no hay enemigo, no hay conquista que se levante, no hay tempestad, no hay tormenta que Dios no pueda usar para glorificar su nombre. Y aún lo que pensamos que puede ser malo para nosotros, Dios termina usándolo como marionetas, mis amados. Fíjense lo que dice: cumplirá todo lo que yo quiero. Ese es nuestro Dios. No se sorprendan, mis amados, si de aquí en adelante una persona que quizás usted puede decir, pero no teme a Dios, no agrada a Dios, que quizás es una persona que usted dice: bueno, pero nada bueno puede salir de aquí, o nada bueno puede salir de él. No se sorprenda, mis amados, si Dios termina usando lo más terrible que pueda pasarnos, lo más triste, lo más doloroso, para glorificar su nombre. Y aún lo que pensamos que puede hundirnos, termina siendo la plataforma para llegar a cumplir los propósitos de Dios. Ese es nuestro Dios. Bien, mis amados, al regresar al había una vez de Jerjes, resuma las 3 generaciones reales que nos llevan hasta el momento histórico de Esther, capítulo 1, verso 1. Tenemos que Ciro, ¿verdad?, es el abuelo de Asuero, el rey Jerjes, ¿no? Ahí usted tiene para completar. La madre, ¿cómo se llamaba? Atosa. Tenemos al padre, que sería Darío I. Y entonces viene Jerjes o Asuero, como usted prefiera. ¿Pudieron completar? Ciro, de Ciro viene tanto Atosa como Darío I. Una viene de una genealogía de los medas, Darío viene de la genealogía de los persas. Se unen los dos y nació Jerjes, ¿no? El pequeño Jerjes, que sería nuestro rey Asuero. Y aquí viene lo que dice un historiador llamado Herodoto, que nos arroja mucha luz
acerca de lo que pasó en esa época. Según Herodoto, Jerjes no solo era alto, moreno y atractivo, sino que era el más alto y atractivo de los persas. ¿Puede imaginárselo al rey Asuero? El más alto y atractivo de los persas. Al principio nos parecerá que las vidas de Jerjes y de Ester tienen poco que ver con nosotros, pero no olvide lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Y mire, adueñémonos de este versículo no solo para este estudio, sino para todo lo que leamos en la Biblia. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué cosa? Esperanza, mis amados. Porque si Dios lo hizo ayer, también lo va a hacer hoy y también lo va a hacer mañana. Y si Dios lo hizo con Ester, el mismo Dios que estuvo con Ester está con nosotros esta noche. Amados, hablando de esperanza, algún suceso negativo o alguna espera casi eterna le han hecho perder la esperanza en algo que es importante para usted. ¿Tiene usted una razón natural para pensar que su había una vez no puede ser ahora? No sé si le ha pasado. No sé cuánto tiempo ha esperado una respuesta que no llega. No sé qué momento difícil le ha tocado soportar. No sé si todavía está esperando ese había una vez. ¿Verdad? Que Dios llegue con su pluma y escriba nuestra historia. Aconteció en los días de Abner, aconteció en los días de María, en los días de Marta, que llegó la respuesta que tanto pedía, que llegó el milagro por el que tanto oraba. No sé cuánto tiempo usted lleva esperando ese había una vez, pero mis amados, le aseguro que va a llegar. Había una vez. ¿Cuántos están esperando había una vez? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren en su vida que Dios escriba había una vez? Aconteció en los días de... ¿Cuántos están esperando el había una vez de Dios? Parece que no todos, ¿eh? Están contentos con su historia. Después me la prestan para leerla, seguro está mejor que la mía. ¿Cuántos están esperando el había una vez de Dios? ¿Recuerdan las primeras palabras de Ester? Aconteció en los días de Asuero, y su semejanza con había una vez en los días del grande y glorioso Asuero. Estas palabras hebreas, aconteció en los días de había una vez, en hebreo es wayibime. ¿Habrá alguien aquí que sepa hebreo que me diga si estoy leyendo bien? Aparecen 5 veces en las Escrituras. ¿Cuántas veces aparecen? Aconteció en los días de 5 veces. ¿Cuántos quieren ese aconteció en los días de? ¿Cuántos quieren el había una vez? ¿Sí? ¿Usted lo quiere? ¿Lo quiere o no lo quiere? Prepárese. ¿Cuántas veces aparece? Prepárese para usted que tanto lo desea, mis amados. Ya me perdí. Mis amados, sin ninguna excepción, todas las veces que aparecen hablan de catástrofe o condena inminente. ¿Cuántos quieren el había una vez de Dios? Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 14, verso 1, por ejemplo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey del... ¿Por qué ponen nombres tan difíciles? Y Tidal, rey de Goim, verso 2. Verso 2. Aconteció, dice, que estos hicieron ¿qué cosa? Guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela,
la cual es Zoar. O sea, hicieron guerra con todo el mundo, mis amados. Aconteció en los días de, ¡pum!, guerra. Es la guerra en la que Lot, el sobrino de Abraham, termina cautivo y luego Abraham va a la guerra para liberarlo. Otro ejemplo de había una vez, Ruth, capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo, ¿qué cosa? Hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y bueno, sabemos la tragedia que pasa después. Mueren los esposos, Ruth queda sola. ¿Quién más? Había una vez. Isaías capítulo 7, verso 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén. ¿Para qué cosa? Para combatirla, pero no la pudieron tomar. Jueces capítulo 15, verso 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Imagínense a Sansón llevándole un cabrito a su mujer, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. ¿Más qué cosa? El padre de ella no lo dejó. Tremendo el suegro. ¿Ah? Siguiente versículo. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Tremendo. Los había una vez en la Biblia. ¿Cuántos quieren los había una vez? Mis amados, nuestra primera reacción puede ser el pensamiento: ¿quién quiere entonces una gran historia? Olvídese de la había una vez. Pero me gustaría sugerir que la naturaleza de la vida en este planeta Tierra arremolina cierto aire de catástrofe inminente en cada hospital y en cada sitio del mundo. Siga conmigo por un momento, porque esta perspectiva puede hacerle sentir mejor en lugar de peor. Mis amados y amadas, a menos que usted haya vivido en un lugar que yo nunca he encontrado, y con todos los deseos de su corazón satisfechos y sin nadie que lo moleste, Job tenía razón cuando dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Lo que quiero decir, mis amados hermanos y hermanas, con frecuencia me encuentro con personas que me dicen que recientemente se han sentido impulsados a orar por mí. Y yo le agradezco mucho. Es más, sigan orando por mí, yo se los ruego. Agradezco a Dios por cada una de sus oraciones, son las que me permiten estar de pie en momentos difíciles. Muchas personas me han dicho que recientemente se han sentido impulsados a orar por mí e invariablemente preguntan: ¿ha sucedido algo malo? Mi amigo, mi amiga, siempre hay algo que anda mal. Todavía vivo en el mundo real en que los sentimientos quedan heridos. Hay que ir a funerales, uno es rechazado, se contagia de virus y envejece de la noche a la mañana. Amados, la vida aquí está llena de adversidades, ya sea una montaña de pequeñas molestias o un terremoto de crisis, abren la tierra. No vamos a escapar de ello hasta que no salgamos de nuestros cuerpos mortales. Pero estas son las buenas noticias. También aprendí que en esas 5 ocasiones en que las mismas palabras hebreas se asociaron con catástrofes inminentes, el final de cada historia es feliz y lleno de gloria. Y amados, usted lo puede ver después. Sí, es cierto, hay una guerra, Lot termina cautivo, pero Abraham va a la guerra y ese había una vez termina siendo libertad
para el sobrino de Abraham. Y no solo eso, termina recibiendo una abundante bendición de Melquisedec y la promesa de que le nacería un heredero y sería llamado Padre de las Naciones. Ni hablar de Ruth, que sí, en medio de la escasez y muere su esposo, y en medio de la gran angustia que tiene, termina hallando redención, abundante riqueza y el privilegio de ser parte de la genealogía del Mesías. Ni hablar de Sansón, sí es cierto, la pasó mal, pero en ese mismo capítulo, airado por lo que había pasado, quema toda la siembra de los filisteos. Los filisteos se levantan contra él y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él en ese momento de angustia. El Espíritu de Jehová vino sobre él y con una quijada de asno mató a 1000 filisteos, trayendo libertad a los cautivos de Jerusalén. Y si hablamos de Isaías, ya lo decía el texto que leímos, sí, el rey tanto de Efraín como de Siria quiere levantarse contra Jerusalén, pero dice, no pudieron tomarla. Y no solamente eso, sino que Dios da una profecía y le dice, no temas. Al rey Acaz le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y le da la promesa de la Virgen. La Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y dice, y te aseguro que tu pueblo, tú y la casa de tu padre vivirán días que nunca antes habían vivido. Y estamos viviendo esos días y los que nos faltan por vivir, porque aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los había una vez. Aconteció en los días de... Sí, al principio hay crisis, al principio hay tormenta, al principio es difícil, al principio es duro, pero el final es lleno de gloria. Siempre, siempre, mis amados. Así que no hay que temer a los había una vez de Dios. ¿Cuántos quieren los había una vez de nuestro Dios? ¡Aleluya! Y ya para terminar, pienso que conocemos bien la parte de gran pena y dolor, pero en las próximas semanas confío en que percibamos que ninguna vida está libre de adversidades, sin importar cuál sea su credo, raza o nación. En realidad, como dice Job, toda vida está llena de eso. Cuando confiamos nuestras vidas en las manos y a la pluma del Dios que siempre está presente, aunque no lo veamos, Él insertará nuestras vidas dentro de su historia y cada una de las adversidades al final resultará algo digno de leerse, con un gran final lleno de gloria y no solo a pesar de esas catástrofes, sino que con frecuencia a causa de ellas. Así que mis amados y amadas, no solo espere y vea, viva y vea, disfrute el proceso, lea la Biblia. Las grandes historias empezaron con un gran desafío por vencer y Dios quiere que su historia sea grande. Por tanto, no desmayemos, ánimo siempre, no importa las dificultades, Dios está con nosotros. Y aunque la vida una vez sea pequeño, el final de la historia será muy grande. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos por este tiempo. Gracias Espíritu Santo por tus historias, por tus hazañas, por registrarlas, por las personas a las que inspiraste para escribir cada detalle. No se te olvidó ninguno, porque en momentos difíciles podemos leer tu palabra y saber que tú permaneces fiel hasta el final. Conocemos la historia, conocemos cómo termina, con tu victoria. Siempre es con tu victoria, no hay otro final, Padre. Y gracias por la seguridad, gracias por la paz que podemos tener en este momento de saber que aunque lleno de problemas, lleno de adversidades, aunque no sabemos cómo vamos a salir, pero sabemos que tú nos vas a sacar adelante. Sabemos que estás con nosotros
Y si estás con nosotros, Padre, no importa el diablo, el enemigo que se levante, la tormenta o la tempestad más grande, tú, Señor, eres dueño y amo del universo. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias te damos, Señor. Y ahora, Padre, queremos clamar y yo le ruego que se una en esta oración. Por su vida, por su familia, por su hogar. Dígale al Señor, Señor, yo confío en tu historia. Yo confío en ese aconteció en los días de. Y te ruego, Padre, tómame en cuenta. Quiero cada uno de esos sueños, cada una de esas hazañas, cada uno de esos desafíos. No me rendiré, no voy a desmayar, no voy a temer porque estás a mi lado. Padre, confío, Señor, en que tienes planes para mi vida y que no me dejarás. Dígale, Señor, no me vas a soltar, no me vas a soltar hasta que hayas cumplido todo cuanto me hayas prometido. Y yo creo fielmente que había una vez para casa de encuentro con Dios. Estoy seguro de eso. Dios lo está escribiendo ahora mismo. Aconteció en los días de casa de encuentro con Dios que había un grupo de personas fieles, devotas al Señor, llenos del Espíritu Santo. Y se levantaron vientos, y sí, se levantarán tormentas, y se levantarán tempestades, y enemigos van a querer arremeter contra esta casa. Enemigos se van a querer levantar contra esta casa, pero dice Dios, yo estoy contigo, casa de encuentro con Dios. Yo haré temblar las naciones y llenaré mi casa de gloria. Porque mía es la plata y mío es el oro. Y la gloria postrera, dice Dios, será mayor que la primera. Y llenaré esta casa de paz. Habrá paz en mi casa, paz en mi casa, paz en medio de la guerra. En mi casa habrá paz en medio de la guerra. Habrá abundancia en medio de la escasez. Habrá seguridad en medio de la inseguridad. Habrá refugio y salvación para todos aquellos que busquen refugio en mi casa. Así lo declaramos, Señor, confiando en tus promesas. Aunque nuestro principio sea pequeño, en ti, Señor, nuestro postrer estado será muy grande. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, queremos entregar a ti ahora nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu provisión, por tu bondad. Y qué bueno, Señor, qué privilegio enorme, qué grato es poder honrarte, poder alabarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Te rogamos que suban con olor fragante a ti. Gracias te damos por las promesas que se añaden conforme a nuestra fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.